Bienvenidos al Rincón del Miedo, el podcast donde exploramos los rincones más oscuros y tenebrosos de la historia. Prepárense, porque hoy nos adentraremos en el espeluznante mundo de la posesión demoníaca. Soy su anfitrión en este viaje a través de lo inexplicable. Juntos, vamos a recorrer 7 casos que han desafiado la lógica, la ciencia y la cordura misma. 7 historias reales, 7 casos documentados que te dejarán pensando si de verdad existe una línea entre nuestro mundo y las fuerzas sobrenaturales que acechan en la oscuridad. ¿Listos? Porque esto apenas comienza. Nuestro primer caso nos lleva a Estados Unidos en 1949, una época donde la vida parecía más simple y tranquila. Imagínense una casa normal, una familia común y corriente, viviendo su día a día sin preocupaciones mayores, hasta que la sombra de lo inexplicable cae sobre ellos, transformando su hogar en un lugar de miedo y misterio. El pequeño Roland Doe, un nombre falso para protegerlo, se convierte en el protagonista de una historia que parece sacada de una película de terror, llena de eventos que desafían la lógica. Todo empieza con un juego aparentemente inocente, la Ouija, un tablero que muchos consideran un simple entretenimiento, pero para otros, es un portal, según dicen, a otros mundos, a dimensiones desconocidas y peligrosas. Los sucesos raros no tardaron en llegar, como si algo oscuro hubiera sido despertado. Objetos moviéndose solos, como si una mano invisible los controlara, creando un ambiente de terror constante. Marcas inexplicables en el cuerpo de Roland, como si algo malo quisiera dejar su huella, señales de una presencia maligna. Pero lo más aterrador eran las voces, susurros que se convertían en gritos. Voces roncas, diabólicas, que salían de la boca de un niño inocente, llenando la casa de un miedo indescriptible. Su familia contactó a la Iglesia Católica y varios exorcismos fueron realizados. Los relatos sugieren que Roland hablaba lenguas desconocidas y tenía una fuerza sobrehumana durante los rituales. Finalmente, después de varias sesiones de exorcismo, se reportó que Roland fue liberado de la posesión y vivió una vida normal después de los eventos. Su caso inspiró la novela El Exorcista y la famosa película del mismo nombre. Nuestra siguiente parada nos lleva a España, en 2005. Gonzalo Aparicio, un joven español, comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca después de un accidente automovilístico. Sus comportamientos violentos y extraños alarmaron a su familia, quienes buscaron ayuda espiritual. Durante los exorcismos, Gonzalo exhibía una fuerza sobrehumana y hablaba en lenguas desconocidas. Fue sometido a varios exorcismos y su caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación en España. Los exorcistas afirmaron que estaba poseído por un demonio llamado Beelzebub. Este caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación en España, generando gran interés y controversia. Finalmente, Gonzalo fue diagnosticado con una enfermedad neurológica que explicaba sus síntomas, sugiriendo que su comportamiento podría haber tenido una explicación médica. Ahora nos vamos a Inglaterra, en 1974. Michael Taylor, un hombre religioso y aparentemente normal, empieza a comportarse de forma extraña y violenta. Su esposa, asustada, lo acusa de tener una aventura con la líder de su grupo religioso. La presión, la culpa y la paranoia hacen que Michael tenga un colapso mental y emocional. Los exorcismos comienzan, y lo que pasa durante estos rituales es aterrador. Michael ruge, dice groserías, su cuerpo se tuerce de maneras inhumanas. Los padres luchan contra una fuerza que parece venir del mismo infierno. Después de una sesión muy intensa, los padres creen haber liberado a Michael de algunos de los demonios que lo atormentaban, pero advierten que aún estaba poseído. Horas después, Taylor asesinó brutalmente a su esposa y a su perro, y fue encontrado deambulando por las calles cubierto de sangre. Fue declarado no culpable por razones de locura, y fue internado en un hospital psiquiátrico. Nos vamos ahora a Sudáfrica, en 1906. Clara Germana Cele afirmó haber hecho un pacto con el diablo a los 16 años. Posteriormente, comenzó a mostrar comportamientos extraños, como hablar lenguas desconocidas, mostrar una fuerza sobrehumana y tener aversión a objetos sagrados. Los exorcismos realizados en su contra fueron intensos, y se dice que durante estos, Clara levitaba y mostraba habilidades sobrenaturales. Finalmente, después de varios exorcismos, se afirmó que Clara fue liberada de la posesión y volvió a su vida normal. En Estados Unidos, en 1981,
El caso de Arne Cheyenne Johnson, conocido como el Juicio del Diablo, impactó al sistema judicial y llamó la atención del mundo entero. Imagínense, un joven acusado de asesinato que dice no ser culpable. ¿Por qué? Posesión demoníaca. Arne Cheyenne Johnson mató a su casero, Alan Bono, en un ataque de violencia inexplicable. Lo que hace este caso más espeluznante son las cosas que pasaron antes del asesinato. Testigos dicen haber visto a Johnson comportarse raro, como si algo malo se estuviera apoderando de él. Durante el juicio, los abogados de Johnson dijeron que estaba poseído por un demonio cuando cometió el crimen. Aunque la defensa no tuvo éxito, el caso inspiró la película El Conjuro 3 y generó un gran debate sobre la influencia de lo sobrenatural en los crímenes. Fue la primera vez en Estados Unidos que se usó la posesión demoníaca como defensa. Ahora viajamos a Massachusetts, en 1671, una época donde la superstición y la religión dominaban la vida cotidiana. En una época llena de religión y miedo a lo desconocido, la joven Elizabeth Knapp se convierte en el centro de un caso aterrador de posesión demoníaca. La comunidad, ya de por sí temerosa de lo sobrenatural, se ve sacudida por los eventos que rodean a esta joven. Con solo 16 años, Elizabeth empieza a actuar de forma rara y violenta. Sus comportamientos extraños y perturbadores no pasan desapercibidos, y pronto se convierten en el tema de conversación de todo el pueblo. Grita, dice groserías, su cuerpo se tuerce de maneras inhumanas. Los episodios de gritos y contorsiones se vuelven más frecuentes y más intensos, llenando de terror a quienes la rodean. La gente del pueblo, asustada, cree que está poseída por el mismo Satanás. Los rumores se esparcen rápidamente, y el miedo se apodera de la comunidad, que busca desesperadamente una solución. Llaman al reverendo Samuel Willard, un hombre religioso y respetado, para que ayude a la joven. Willard, conocido por su sabiduría y su fe inquebrantable, acepta el desafío con la esperanza de salvar a Elizabeth. Willard describe todo lo que pasa, describiendo los ataques de Elizabeth con mucho detalle. Sus escritos se convierten en un testimonio crucial de los eventos, proporcionando una ventana a la mente atormentada de la joven. Según sus escritos, Elizabeth decía que el diablo le había ofrecido riquezas y poder a cambio de su alma. Estas confesiones, llenas de horror y desesperación, reflejan la lucha interna que enfrentaba. La joven luchaba entre la tentación y el miedo, su cuerpo convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal. Cada día era una nueva prueba de su resistencia y de la fe de aquellos que intentaban salvarla. Después de varias semanas de sufrimiento, finalmente pareció liberarse de la posesión y recuperó su estado normal. Nuestra última parada nos lleva a Alemania, en 1976. Un país con una rica historia y una atmósfera que parece sacada de una novela gótica. El caso de Anneliese Michel es quizás uno de los más conocidos y polémicos en la historia de la posesión demoníaca, y el que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Anneliese era una joven estudiante universitaria que, a pesar de su inteligencia y devoción religiosa, comenzó a experimentar episodios inexplicables. Anneliese, una joven con epilepsia y problemas mentales, empieza a actuar de forma perturbadora. Sus comportamientos extraños y aterradores no podían ser explicados solo por su condición médica. Habla con voces roncas, ve demonios por todas partes, se lastima a sí misma y tiene convulsiones violentas. Sus episodios se vuelven cada vez más intensos y frecuentes, llenando de terror a su familia. Sus padres, desesperados, acuden a la iglesia. Buscan respuestas y ayuda en la fe, convencidos de que algo sobrenatural está ocurriendo. Convencidos de que su hija está poseída, los padres empiezan una serie de exorcismos que duran meses. Estos rituales, llenos de rezos y ceremonias, buscan liberar a Anneliese de las fuerzas oscuras que creen la atormentan. Las grabaciones de los exorcismos dan mucho miedo. Capturan momentos de intensa lucha espiritual y física. Se puede oír a Anneliese gritando, maldiciendo, hablando en lenguas raras. Sus gritos y palabras incomprensibles resuenan en la oscuridad, creando una atmósfera de puro terror. Las voces que salen de su boca parecen de diferentes demonios, cada una con un tono y una intención distinta, como si múltiples entidades estuvieran luchando por el control de su cuerpo. Y así termina nuestro viaje por algunos de los casos más espeluznantes de posesión demoníaca.
Historias que no tienen lógica, que nos hacen dudar de nuestra propia cordura y que nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que tal vez nunca entendamos del todo. Espero que les haya gustado este recorrido por el lado oscuro de la realidad. Si se atreven a seguir explorando lo inexplicable, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Y recuerden, a veces la realidad es más aterradora que cualquier película. Hasta la próxima, y que no les salgan espantos en la noche.